al aula virtual, ya está subido, por lo tanto tienen que entregarlo la semana que viene, el lunes. Por supuesto que pido siempre lo mismo, el que lo va terminando, lo va subiendo, por favor, me lo va enviando, los confundo con esa expresión, lo va subiendo, porque no lo tienen que subir al aula virtual, porque no la sé usar, ustedes lo saben, entonces mandan el parcial a mi mail ceciliacolombani@hotmail.com. De aquí al lunes. A medida que lo van terminando, por favor, me lo envían. ¿Mm? Profe, Sí, quería avisarte porque en el aula parece que la fecha de entrega es el 22 de noviembre, o sea, en 2 semanas. no, Pusieron esto, no, capaz se equivocaron, por eso te aviso. sí, bueno, voy a pedir que lo modifiquen porque es una semana y después está el recuperatorio. ¿Mm? Voy a pedir que modifiquen porque no la subí yo, se lo pedí a uno de los compañeros de práctico. Entonces, ya mismo cuando termino la clase, se lo digo. Es la semana próxima y después el 29 es el recuperatorio. ¿Mm? De hecho, el 22 no hay clases, creo. Correcto. Bien. Y el 29, además de terminar el recuperatorio, para los que tienen recuperatorio, Pancho va a dar su clase como da todos los años y todos los cuatrimestres una clase para todos en relación al último encuentro, que es el 6 de diciembre. No tendremos clases de este modo, pero sí estarán todos afectados a las jornadas de filosofía antigua. Por lo tanto, voy a pedir, por favor, el acompañamiento de ustedes para las jornadas de filosofía antigua que empezarán a las 9 de la mañana. Después subiremos al aula virtual el programa, voy a pedir que lo suban para que nos puedan acompañar. ¿Mm? Bien, llegamos entonces al encuentro de hoy y este encuentro no entra en el parcial. Ya vieron cuáles son los dos temas que el parcial tiene, uno referido a los jónicos y otro referido a Platón, y yo voy a hablar hoy de San Agustín. Siguiendo el orden de las clases, corresponde que veamos un autor un exponente de la filosofía medieval, pero más que eso, me va a interesar seguir una problemática que yo ya he explicado y que les va a venir bien para refrescar los jónicos, que es la cuestión de la arjé. Entonces, voy a utilizar el chat como hago habitualmente, como un pizarrón. Entonces voy a recordar un poquitito que nos ha interesado buscar una arjé que lo hemos hecho
tanto en la experiencia mítica, donde esa Arjé estaba representada por la divinidad. Recordamos que la palabra Arjé en griego significa principio, significa fundamento, significa razón explicativa y también poder, autoridad. Vimos en su momento el verbo asociado a esta palabra, argein, que era precisamente ser el primero, reinar, gobernar, atendiendo precisamente a esa segunda acepción del término, que es poder, autoridad. Nosotros hemos visto este principio en la divinidad, en aquello que llamábamos Tatheoi, los dioses o la divinidad, para explicar el universo, cuando aludíamos a un pensamiento de carácter mágico-religioso o a un pensamiento mítico. Y vimos también esa palabra, arjé, para explicar la preocupación de los jónicos que buscaban precisamente ese principio a partir del cual nacían todas las cosas y al cual todas las cosas retornaban. Hoy vamos a ver, en cierto modo, también lo hemos visto en Platón, cuando, aludiendo al Platón político, vimos que el objeto de estudio que debía alcanzar el gobernante, aquel que aspirara a conducir la polis, era precisamente la idea del bien. Y debemos tomar la idea del bien como una arjé, como un principio, como una razón explicativa. Hoy, entonces, vamos a entrar en un pensamiento teocéntrico propio del medioevo, en un teocentrismo, y según la propia palabra indica, un pensamiento que hace centro en el Theos, en Dios, no ya en aquellos dioses antropomórficos de la religiosidad griega, sino en un Dios monoteísta que es el Dios del cristianismo. Vamos a ver entonces algunas cuestiones vinculadas a el pensamiento de San Agustín o de Agustín de Hipona, para pensar no desde la perspectiva de un santo, sino de un filósofo, precisamente porque si bien van a encontrar elementos que habitualmente ustedes conocen a partir del acervo religioso que cada uno trae, de la tradición religiosa que puede traer o no, vamos a entrar en un segmento de la historia de la filosofía que es precisamente el segmento medieval
y vamos a entender por qué Dios aparece como una arjé. Dios aparece como la arjé por excelencia. En primer lugar, siguiendo la tradición de Agustín, vamos a entender lo que significa un principio creacionista o una creación ex nihilo, con esta expresión latina que vamos a pasar a explicar. Ninguna de estas dos cosas, que en última instancia es una cuestión didáctica haber puesto las dos cosas porque estamos refiriéndonos a lo mismo, hablar de un principio creacionista o de una creación ex nihilo es suponer la existencia de un creador que no está presente en el mundo griego, donde la materia siempre fue, es y será en el marco de una temporalidad cíclica, mientras que aquí aparece un principio creador que nos permite pensar en tres díadas que yo voy a explicar: creador, criatura, criador, criatura y finalmente padre, hijo, como tres díadas a partir de las cuales podemos entender esta idea del principio creador. El acto de crear implica una creación desde la nada. Ex nihilo significa precisamente de o desde la nada. Ex es el prefijo latino que indica origen, y en ese sentido un de o un desde una nada de ser, Dios crea lo que es, lo que hay, lo que existe. Lo podríamos denominar con una palabra que nosotros conocemos a partir del acervo griego que venimos trayendo, y se trata, en última instancia, de la creación de Tapanta, y recordamos precisamente que Tapanta significaba todas las cosas. Por lo tanto, desde una nada de ser, Dios crea Tapanta, crea todas las cosas, crea la totalidad. Tenemos que ver qué características tiene esa creación como el acto fundacional del tiempo, porque frente a aquel tiempo cíclico de los griegos, donde la materia es eterna, siempre ha sido, fue y será, la creación de Dios implica el comienzo de los tiempos. Esa creación de la que estoy hablando es una creación por voluntad
es una creación por libertad, es una creación por amor y es una creación sapiente. Bien, hablando de libertad, quiero presentar a Libertad Martínez, que está con su cámara encendida para los compañeros que están presentes. Libertad está haciendo un trabajo de investigación vinculado a didáctica, al área de didáctica, y entonces va a estar en los encuentros que ella decida de aquí a fin de año y probablemente, si la investigación sigue, el año que viene también. Por eso tenemos una integrante más en el grupo. Perdón, Libertad, que no lo hice antes. Volvemos entonces a las características que tiene la creación y vamos a ver cada una de ellas. Pensamos en esa creación por voluntad, esto es, por el deseo de Dios de crear, por la pura voluntad de Dios en crear, lo cual no implica necesidad alguna. Dios crea porque quiere. En un acto libre, ahí está el segundo de los elementos que puse, en un acto libre, y esta libertad en la creación se opone a una libertad a una creación, perdón, a una creación por necesidad o por coacción, que sería precisamente lo contrario a pensar en una creación libre. Si Dios necesitara crear, entonces habría algo que le falta y a Dios no le falta nada. O, del mismo modo, podemos pensar que si Dios crea por coacción, entonces es porque alguien lo obliga a crear, y si alguien lo obligase a crear, entonces no sería principio, porque por encima de él existiría alguien que lo obliga a crear. Quiero decirles que la clase de hoy tiene ingredientes metafísicos fuertes y que me pueden interrumpir permanentemente si tienen dificultades con lo que estoy diciendo. Se trata de una creación, entonces retomamos, ya entendemos por qué es una creación por libertad, como opuesta a una creación por necesidad o por coacción, y una creación por amor, lo que abre una metáfora amorosa, una metáfora que vincula la noción de padre con la noción de hijo, que es también impensable en el mundo griego, donde no aparece un tipo de Dios que sea padre a su vez, padre amoroso, padre misericordioso.
Entonces, se opone a una creación, ¿esto lo completé? Sí, no me llevo muy bien con el chat. Vamos entonces a entender a partir de estas tres características que le he dado a la creación, que son esas tres díadas a las que aludí, y después vamos a ver por qué se trata de una creación sapiente o de una creación sapiencial. Cuando aludo a criatura, creador, criatura, el verbo dominante es crear y estamos hablando precisamente de ese tópico, de cómo Dios crea la totalidad en un acto libre, voluntarioso y amoroso. Cuando hablo o hablamos de criador, criatura, hablamos del verbo criar y entonces hablamos de un criador en el sentido de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, de un Dios que acompaña a sus criaturas, de un Dios que perdona, de un Dios que guía el camino de sus criaturas, como lo hace un padre, de un Dios que mantiene a sus criaturas en su ser. Cuanto más se acerquen las criaturas a este Dios, que es algo que van a encontrar en el apunte precisamente que tenemos en torno a Agustín, una selección de fragmentos, van a encontrar esta perspectiva de un Dios que mantiene en su ser a sus criaturas, lo cual habla en realidad, esto que acabo de explicar, de un dualismo ontológico en Agustín, a un dualismo, y ustedes saben lo que significa el término ontológico, porque lo hemos visto a propósito de los dioses y los hombres en el pensamiento mítico, dualismo ontológico en relación a la calidad de ser de Dios y sus criaturas, de Dios y lo creado o lo engendrado por Dios. Hay un dualismo ontológico, esto es un dualismo en la calidad de ser, que lo vamos a entender perfectamente cuando hablemos de las características de Dios. Esto es la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Y en estas tres características que yo voy a pasar a explicar, van a entender en esta perspectiva lo que significa el dualismo ontológico, entendido como una jerarquía ontológica. La omnipotencia implica la posibilidad de hacer, omni
es el prefijo latino que significa todo. Por lo tanto, un ser omnipotente es un ser que lo puede todo, a diferencia de la escasa potencia que cada uno de las criaturas, cada uno de nosotros posee en relación a esa omnipotencia del Creador. Omnipresencia en el sentido de la presencia absoluta de Dios, mientras que sabemos perfectamente nuestra imposibilidad de estar en más allá de un solo lugar. Y finalmente, la omnisciencia, que lo dejo para el final para poder vincularlo precisamente con la idea de la creación sapiente. Y esta omnisciencia tiene que ver con la totalidad del saber, con un saber de la totalidad. Vuelve en este punto a retroalimentarse, a ratificarse la idea del dualismo ontológico en la medida en que nosotros sabemos algunas cosas, pocas, en relación a lo que concierne al saber de la divinidad, al saber de Dios. Digamos entonces, y anudándolo con este concepto de omnisciencia, vamos a ver en qué sentido aludimos a una creación sapiente, a una creación sapiencial, y esto significa precisamente que Dios tiene en su cabeza todas las cosas antes de crearlas. Todas las cosas, lo voy a poner en una expresión, todas las cosas están presentes en la mente del Creador antes de su existencia, antes de llegar a ser lo que son. Todas las cosas están presentes en la mente del Creador antes de su existencia. Dicho de otro modo, porque voy a querer establecer un arco de lectura con un pensamiento contemporáneo, contemporáneo por su vigencia, no porque Sartre esté vivo, que va a ser la inversión precisamente de esta expresión que yo voy a poner y que voy a explicar. La esencia precede la existencia. En el pensamiento agustiniano o agustino, la esencia precede la existencia. Esto quiere decir que Dios posee todas las esencias de las cosas, todas las recetas de fabricación, para decirlo de algún modo, sabe el qué, el por qué y el para qué de todas las cosas antes del acto mismo de la creación, antes de que las cosas lleguen a ser tal como las conocemos. Esta expresión, la esencia precede la existencia, se opone a
la expresión precisamente contraria, donde la existencia precede a la esencia y entonces estamos situados en esta expresión que es la expresión contraria. Estamos situados en el siglo XX, estamos situados en el pensamiento de Sartre, estamos situados en el existencialismo ateo de Sartre, donde a partir de la muerte de Dios, y yo voy a tomar otro autor en la clase de hoy o la semana que viene, vamos a empezar a trabajar con autores. Pancho va a hacer lo propio cuando dé su clase, que niegan la existencia de Dios. Entonces, al negar la existencia de Dios, negamos esa creación sapiente o ese Dios que tiene en su cabeza todas las esencias contenidas. Está faltando menos de un minuto, salgo y volvemos a entrar.